el mejor tratamiento para el vitiligo. Se ha demostrado que la terapia óptima para el vitiligo es una combinación de medicamentos tópicos y una forma de luz ultravioleta. El vitiligo es causado por la destrucción de los melanocitos en la epidermis. Para repigmentar un parche o mancha de la piel, los melanocitos deben ser reemplazados desde un depósito. El depósito viene siendo el folículo piloso. Normalmente los melanocitos en el folículo son escasos por el vitiligo, pero no siempre. Esto es esencial antes de comenzar la terapia para determinar si es posible repigmentar la piel, es decir, si hay una reserva de melanocitos. La piel sin pelo o vello, tal como el dorso de los dedos, la superficie ventral de la muñeca, los genitales, los tobillos y pies, no pueden responder satisfactoriamente al tratamiento médico por esa carencia de reserva en la piel, de la cual se estimula el desarrollo de los melanocitos dentro del parche o mancha blanca. El cuero cabelludo, en el cual los cabellos son blancos, mas no rubios, tampoco pueden repigmentar. Las terapias médicas no son útiles para el tratamiento de estas áreas de la piel. Se debe reconocer que al menos en el 75% de aquellos pacientes tratados, el color regresó, pero por lo general es inusual obtener una total repigmentación. Para aquellos con vitiligo bilateral, es posible que algo o todos de los repigmentados se pierda en una fecha posterior, después de que la terapia haya sido suspendida. Si no sabes cuál es el tipo de vitiligo bilateral, te dejaré la dirección para que vayas a ver el video que habla sobre los tipos de vitiligo. A continuación, hablaremos sobre las terapias tópicas óptimas actualmente para el vitiligo. Los esteroides tópicos. Los esteroides pueden ser muy útiles en el tratamiento, especialmente en los niños. Los esteroides vienen en una amplia variedad de potencias. Esteroides de baja potencia. Generalmente para los niños se recomiendan esteroides de baja potencia para el rostro o áreas regulares intertriginosas. Unos ejemplos de áreas intertriginosas serían la axila del brazo, fosas nasales, pliegues de la piel de los senos y entre los dedos. Esteroides de alta potencia. Los esteroides de alta potencia pueden ser usados con la debida precaución. A menudo se utilizan en combinación con inmunomoduladores. Por ejemplo, un experto aplicará los esteroides diariamente durante la primera mitad de cada mes y un inmunomodulador sería aplicado una vez al día durante la segunda mitad del mes. Estas aplicaciones tópicas alternas son hechas de 3 a 6 meses o más tiempo, hasta que no se llegue a observar una repigmentación significativa. Lo mejor es combinar los tratamientos tópicos con una forma de luz UV, ya sea natural UVA o artificial UVB. Inmunomoduladores. El tacrolimus y pimecrolimus han sido utilizados junto con los corticoides tópicos como se describió anteriormente. Aunque ambos han tenido un recuadro negro de advertencia de riesgo de cáncer aplicado a ellos por la FDA. Sin embargo, la Academia Americana de Dermatología considera el potencial beneficio de estos medicamentos a pesar de sus riesgos leves. Aunque han publicado datos indicando que ambos medicamentos tienen éxito en algunos pacientes con vitiligo, la FDA aún no ha aprobado el uso de cualquiera de estos dos. Otra forma de usar estos medicamentos es aplicar el corticosteroide una noche sí y otra no, y el inmunomodulador aplicarlo en los días alternos. Hay muchas otras variaciones con el uso de estos medicamentos, que pueden ser igualmente efectivos. El dermatólogo que esté tratando a un paciente puede asesorar a una modificación de los tratamientos aquí sugeridos. Existen otras terapias más para tratar este padecimiento, tales como dietas, antioxidantes, pseudocatalase,
tipos de luz UV, natural y artificial, etc. Si tienes deseos de saber sobre estas otras variantes, te dejaré un enlace abajo en la descripción.